La clase anterior estábamos un poco hablando sobre el acto administrativo, ¿verdad? Pero antes de entrar al acto administrativo, nosotros estábamos un poco tocando temas. ¿Qué es un acto administrativo? ¿Qué es un hecho administrativo? ¿Qué es una disposición administrativa? ¿Qué es un acto de administración? ¿Y qué es un contrato administrativo? ¿No es cierto? Entonces, nosotros señalamos primero lo que es un acto administrativo. ¿Sí? Segundo, lo que es un hecho administrativo, ¿verdad? Tercero, lo que es una disposición administrativa, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuarto, lo que es, en todo caso, un acto de administración, ¿verdad? ¿Sí? Y por último, un contrato administrativo, ¿verdad? Entonces, quedó claro en principio que el acto administrativo son las declaraciones de las entidades públicas que producen efectos jurídicos, ¿no es cierto?, sobre intereses, obligaciones y derechos, ¿no es cierto?, sobre una situación en concreto. ¿Sí? Entonces nosotros hablamos que, doctor, ya empezamos, ¿te parece? Nosotros hablamos que el acto administrativo es una declaración intelectual, ¿no es cierto? ¿Y por qué intelectual? Porque lógicamente la persona que toma una decisión se va a basar en las normas, en este bloque normativo y lógicamente la interpretación que le da este bloque normativo para tomar esa decisión, ¿sí? Pero lógicamente las decisiones de administración están también para ejecutarse, ¿no? Porque las decisiones de administración no es para colgar o ponerlos en un cuadro, ¿no? Sino para que se cumplan, ¿verdad? Entonces, cuando se lleva a ejecutar, cuando se lleva a materializar esa decisión, se materializa como, por ejemplo, cuando procedo a demoler un bien, cuando procedo a embargarle sus cuentas, cuando procedo a embargarle sus bienes, ¿no es cierto? Entonces, eso se convierte en un hecho administrativo, ¿no es cierto? Este es un hecho intelectual, ¿sí? ¿Verdad? Este es un hecho material. ¿Sí? Materializo, lo concretizo, ¿no es cierto? Ya no queda simplemente en una decisión, sino ejecuto esa decisión. Es por eso que ustedes habrán escuchado que casi todas las instituciones tienen un ejecutor coactivo. ¿Ejecuto qué? La decisión de la administración, ¿no es cierto? ¿Sí? Hasta aquí, en el acto administrativo, usted puede interponer recursos administrativos, reconciliación, apelación, si no está conforme, ¿no? Pero en el hecho administrativo, supone que ya no puede interponer los recursos de reconciliación, apelación, porque usted ya hizo valer sus derechos aquí. ¿Sí? Aquí se materializa. ¿Puede pedir la suspensión? Sí. Pero más no apelar ni reconsiderar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí se lleva a ejecutar, a materializar la decisión de la administración, ¿no? Y las disposiciones administrativas vienen a ser todo este bloque normativo, ¿sí?, que está comprendido desde la Constitución, la ley y los reglamentos, ¿no es cierto? Este bloque normativo que me permite ejecutar el hecho material y ese bloque normativo que me permite en todo caso emitir esos actos administrativos, ¿no? Entonces eso también lo manifestamos, ¿no? También los actos de administración, y los actos de administración son las decisiones al interno, al interior de la institución. No se sectoriza, ¿sí? No es que esa opinión, ese informe, ese dictamen, ¿no es cierto?, sea un acto administrativo. No, es para que, en todo caso, ¿sí?, funcione la administración al interior, ¿sí? Entonces, eso no es un acto administrativo, porque ahí no hay una decisión, hay una opinión, pero no una decisión, ¿sí? Y mientras sea opinión, no es un acto administrativo, es un acto de administración, ¿no? Como vimos en todo caso el ejemplo que proyectamos, donde la personal CAS le dice al jefe: señor, hemos constatado que sí reúne las condiciones, ¿como para qué? Para que se le otorgue la licencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso es simplemente mi opinión, porque yo no decido, el que decide es, en todo caso, el gerente, ¿verdad? Y recién cuando el gerente emite su decisión mediante una resolución, ese es un acto administrativo,
administrativo, ¿no es cierto? Eso también quedó claro lo que es un acto de administración y lo que es, en todo caso, un acto administrativo. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Y también la administración puede celebrar contratos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y los contratos, lógicamente, se rigen por las normas del derecho público, ¿no? Cuando yo lo contrato a la doctora para que ejecute algo, haga una obra, venda un bien o preste un servicio, lo voy a hacer en base a la Ley de Contrataciones y Servicios del Estado. Es una norma de derecho público. Cuando yo lo contrato al doctor para que preste una labor como personal, lo voy a hacer con las normas del derecho público, ya sea bajo el régimen privado o régimen público, pero lo voy a hacer al amparo de, ¿sí?, las normas del derecho público, ¿sí? Entonces, la administración también puede celebrar contratos administrativos, ¿no? Entonces, esas son las figuras que usted puede encontrar dentro de lo que es el derecho administrativo. El acto administrativo, el hecho administrativo, las disposiciones administrativas, los hechos, actos de administración y los contratos administrativos. ¿Sí? Nosotros nos quedamos hablando un poco y analizando más el acto administrativo, ¿no es cierto? Decíamos que el acto administrativo es una decisión de la administración pública, ¿no? Pero el acto administrativo es una decisión unilateral. ¿Por qué era unilateral, recuerdan? Porque solamente es la decisión de una de las partes. No es que yo me ponga de acuerdo, ¿no es cierto? No es que yo vaya donde el doctor y me ponga de acuerdo y le diga, a ver, vamos a negociar. Voy a ver si te doy una licencia o no te doy una licencia. Ya. A ver, ¿qué vas a poner? Esto. Ya, está bien, pero vas a vender esto, yo como administración. Y nos ponemos de acuerdo y en base a ese acuerdo decidimos, no. Es una decisión solo de una parte. Por eso te dice, es una decisión, los actos administrativos son decisiones de la administración pública, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso es unilateral. Que esas decisiones, ¿sí?, producen efectos jurídicos. ¿Y por qué producen efectos jurídicos? Porque están basadas en disposiciones o normas jurídicas, ¿no es cierto? ¿Sí? Y señalamos que esas decisiones que producen efectos jurídicos están referidas a intereses. ¿Por qué? Porque el interesado en unas oportunidades es el administrado, ¿no? Tengo interés de que me den una licencia de funcionamiento, tengo interés que me den un permiso para que yo pueda efectuar o realizar una fiesta, ¿sí?, con un grupo determinado, ¿no es cierto? Tengo interés, en todo caso, que me den un permiso para extracción de materiales, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo tengo interés, el interesado es el administrado, ¿no es cierto? Y en base de ese pedido del interesado, se pronunciará la administración emitiendo un acto administrativo. Pero no solamente hay intereses, hay obligaciones, ¿no es cierto? Entonces yo, como administración, voy a verificar y constatar que usted esté cumpliendo sus obligaciones, ¿no es cierto? Empezaré fiscalizando. Y si la fiscalización determina que usted no está cumpliendo sus obligaciones, entonces lo que voy a emitir es un acto administrativo, ¿no es cierto? Donde le diré, doctora, usted no está cumpliendo con el pago de sus impuestos o sus tributos, ¿no es cierto? Sacaré una resolución de determinación para que usted cumpla. ¿Sí? Es una decisión de la administración en base de un dispositivo donde usted está obligada a cumplir obligaciones, pero también hay derechos, ¿no es cierto? El derecho, por ejemplo, señalamos, ¿no? Yo tengo derecho a que se me dé una pensión, yo tengo derecho a peticionar o pedir algo a la administración, yo tengo derecho a que se me entregue información pública, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces son mis derechos señalados en la Constitución o señalados en las normas, ¿sí? Y frente a esa petición donde yo pido que me reconozca un derecho, tiene que haber un pronunciamiento. Y ese pronunciamiento que da la administración se llama acto administrativo, ¿no es cierto? Entonces los pronunciamientos o las decisiones de la administración que generan vínculo, relación jurídica, es sobre intereses, obligaciones y derechos, sobre un hecho en concreto, ¿no es cierto? ¿Y por qué es un hecho concreto? Porque está dirigido a una persona identificable, a una persona determinada, ya sea natural o jurídica, o a un grupo de personas, ¿no es cierto? ¿Sí? O un grupo de personas que se encuentran determinadas, ¿no? ¿Me puede dar un ejemplo de cómo sería? Entiendo que de repente, si yo hago un pedido como persona natural, de repente esa decisión va a recaer en esa persona natural.
Si soy una persona jurídica, va a recaer en una persona jurídica. Pero puede recaer en un grupo de personas, claro, porque hay peticiones que pueden ser grupales, ¿no? Ustedes se juntan, ¿sí? De repente toda la sección está disconforme con los bares que están alrededor de la universidad, disconformes de repente con el tráfico, el tránsito, y lo que hacen es hacer un pedido en conjunto, ¿no es cierto? ¿Sí? Y en base a ese pedido en conjunto, ¿quién se va a pronunciar? La administración, ¿verdad? Entonces, pero están identificados quién es ese grupo, porque ustedes se van a identificar, ¿no es cierto? Entonces yo, cuando emite esa decisión, les haré conocer a ese grupo que se encuentra identificado. Pero va a recaer en una situación, por eso dice, en concreto. Y se diferenciaba de las disposiciones administrativas o de las normas administrativas, porque las normas son de carácter abstracto, de carácter general. No es para uno, es para todos. ¿Sí? Eso también se entendió, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor? Eso es nuestro control. ¿Sí? Pero también señalamos, no sé si alguien tiene algo para abordar. También señalamos, sí, doctora. Doctor, sobre la decisión dijo que era de opinión y de cognición. La de cognición era de conocimiento, o sea, que se tenía que conocer, y el ejemplo que dio era sobre... pero la de opinión dijo que era sobre el certificado, y esto es cuando se otorga el certificado, cuando la persona va a pedir que le den, que ese día, digamos, no le descuenten porque estaba enfermo. Sobre el ejemplo No, eso no era de valoración cuando era de, o sea, antes de opinión, o sea, porque yo voy a opinar si le doy o no le doy la licencia, de opinión es si le doy o no le doy el permiso, ¿no es cierto? Yo voy. pero doctor, o sea, entonces, ¿quién realiza esa opinión? O sea, ¿el médico o el jefe de la entidad? No. Esa es una. La otra era de conocimiento, de cognición, ¿no es cierto? Y la tercera era de valoración, ¿no es cierto? Sí, era la tercera. En la valoración es que yo voy a valorar, voy a, en todo caso, como institución, ¿sí? En este caso yo voy a pedir acto de previamente valoración, ¿no? Entonces usted me pide un certificado médico, ¿sí? Ese certificado médico, previamente yo tengo que valorar si usted está enferma o no está enferma. ¿Qué me va a pedir? Lógicamente el médico, ¿no es cierto? Ya, él es el que va a pedir ese certificado, que usted va a hacer valer, en todo caso, certificado, ¿para qué? Para que pueda dar su examen, usted va a hacer valer para que no asista el día de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, ese era el certificado de valoración. ¿Sí? Ya. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Tiene? Doctor, Sí, dígame. si ese es el de valoración, entonces, ¿cuál es el de opinión? El de opinión es cuando usted pide a la administración, por ejemplo, una licencia, un permiso, una autorización. Entonces yo voy a opinar si le doy o no le doy, si le corresponde o no le corresponde, ¿no es cierto? Entonces va a ser. ¿Sí? Si las normas lo amparan, entonces voy a opinar favorablemente. Y si las normas no lo amparan, voy a opinar desfavorablemente. ¿Sí? ¿Ya? Entonces es así, doctora. En el hecho administrativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí ya terminó el procedimiento administrativo. Ya terminó. O sea, ya en esta etapa usted pudo hacer valer su reconsideración, apelación, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces ha terminado el procedimiento administrativo, ahora lo único que queda es ejecutar. ¿Sí? Y en ejecutar solamente ejecución. Es materializar, ¿no? Derrumbar, demoler, embargar, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Hablamos, creo, en su momento, que ustedes cuando llevaron el acto jurídico, el profesor que les enseñó civil y les dijo que el acto jurídico para su validez tiene que cumplir de ciertos requisitos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esos requisitos era gente capaz, objeto y finalidad, objeto ¿qué? Jurídicamente posible. Posible, ¿no es cierto? Además de ello, hay algunos que tienen que cumplir ciertas formalidades y otros requisitos más del acto administrativo, del acto jurídico, ¿verdad? Pero el acto administrativo también, ¿sí? El acto administrativo también, ¿sí? Necesita de requisitos
para su validez, ¿no es cierto? ¿Sí? Y te decía que son 5 los requisitos para que un acto administrativo sea válido. Y que si falta uno de estos requisitos, ese acto es... ¿Sí? Entonces, el primer requisito que te decía que es para que el acto administrativo sea válido es el de competencia. Es decir, que el funcionario que emite esa decisión, ¿sí? El funcionario que emite en representación de la administración esa decisión, porque ustedes habrán visto que alguien firma, ¿no es cierto?, los actos administrativos, ¿no? No ponen municipalidad provincial y punto, ¿no? O municipalidad distrital y punto, ministerio y nada más, no, ¿sí? Sino hay una persona que se hace responsable. Esa persona que se hace responsable es el funcionario que debe tener competencia. ¿Competencia para qué? Para emitir ese acto. Las instituciones públicas, ¿sí? Las instituciones públicas están compuestas por personas. Por personas, como dijimos en la fase anterior, que pueden ser servidores o funcionarios públicos. Y es en el funcionario público que es quien delega la representación de la administración para que tome decisiones, ¿no es cierto? Pero lógicamente esas decisiones que toma ese funcionario están amparadas en una norma, están amparadas en un reglamento, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que tener algún amparo, ¿no? Que le delegan en todo caso para tomar esas decisiones, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? La máxima autoridad de una municipalidad es el alcalde, ¿no? ¿Y quién le ha delegado esa función de máxima autoridad? La ley de municipalidades, ¿no es cierto? La Constitución, ¿verdad? Entonces se supone que es el máximo representante. Pero el alcalde también puede delegar funciones, ¿no es cierto? Delego, ¿no es cierto? Delego. Lo que no puede delegar una autoridad es la responsabilidad. Lo que no puede delegar es la responsabilidad. Puedo delegar mis funciones, pero no la responsabilidad. Le explico, para que lo entiendan. Yo le puedo delegar al doctor, ¿sí?, que todo lo que se refiera a planificación urbana, ¿sí?, él pueda tomar decisiones, porque él es el arquitecto o el ingeniero especializado, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si es que el doctor, es un ejemplo, ¿no?, agarra y cobra por una habilitación urbana y cobra por una licencia de construcción? ¿Sí? Directamente él es el responsable porque él ha firmado, ¿no es cierto? Pero eso no significa que el titular no tiene ninguna responsabilidad. Significa que no tiene ninguna responsabilidad. Sí, ¿no es cierto? Porque ¿quién lo ha designado? ¿Quién lo ha nombrado? La autoridad. De repente en menor grado de lo que usted ha cobrado, pero hay una responsabilidad de quien lo designa, de quien lo nombra, ¿sí? Por eso te dice, tú puedes delegar, ¿sí?, la función, pero más no la responsabilidad. Porque si yo delego la responsabilidad, tengo lo seguro que habría full corrupción y el que siempre saldría libre de todo sería la autoridad, ¿no? ¿Por qué? Porque usted sabe cómo funcionan las instituciones públicas. Si yo soy ministro, le digo, doctor, ¿quiere trabajar? Me pago 10.000 soles, pero hace lo que yo digo. Doctor, ¿le quiere? Ya también hace lo que yo le digo. Doctor, ¿usted? También hace lo que yo digo. ¿Sabes qué? Me contratas a esa empresa, contratas a esa persona, contratas a él. ¿Se da cuenta? Total. Si algún día me enjuician cualquier cosa, yo no he firmado nada. Hay que afirmar siempre, ¿no? Ah, pero mala suerte, hermano. Pero no es así, ¿no es cierto? ¿Sí? Delego la función, más no la responsabilidad. ¿Sí? Entonces aquí también, ¿sí?, en las competencias, ¿sí?, existe un funcionario competente, o el titular, o algún otro funcionario competente para tomar decisiones, ¿no es cierto? Y las decisiones, ¿sí, doctor? Tengo una consulta. ¿Y un asesor debería ser un funcionario? Depende. Hay asesores que si están dentro de la organización de la institución, sí es un funcionario, pero el que se la lleva casi limpio y fácil es el asesor externo. No tiene vínculo. ¿Te das cuenta? Él es el que le sopla al oído
pero como no tiene vínculo, o sea, y él te dice, y te sale diciendo, ha sido mi opinión, no sé qué decir. ¿Ya? Sí, doctor. Doctor, lo que está diciendo es que el asesor que tiene competencia sí es el mandato, y en cambio el que no se lo es el asesor. Perdón, doctor, el asesor ¿cómo? El asesor que tiene, o sea, que sí pertenece a la administración, sí tiene competencia. Sí. En cambio, el otro sí está haciendo una recomendación. Por ejemplo, hay dos tipos de asesores, ¿no es cierto? Ya, yo, por ejemplo. Ya, si trabajo dentro de la institución, me nombran como asesor del alcalde, estoy dentro de la organización como asesor, ¿no? Porque ahí existe. Por eso era importante que ustedes conozcan el manual de organización de funciones. El manual de organización de funciones te dice que el alcalde puede tener un asesor. Yo soy asesor, trabajo directamente. Yo firmo, se da cuenta ahí, ¿sí? Pero si soy asesor externo de afuera, me contratan por que dé una opinión, ¿sí? Yo doy mi opinión, ¿sí? Y si el alcalde lo quiere, lo toma. Si no lo quiere, no lo toma. Y si lo ha tomado y le ha ido mal, y cuando me responsabilizan, yo doy una opinión, ¿no? Yo no decido. El que decide es el alcalde, ¿no es cierto? Yo no decido, ¿no? Entonces, esos son los asesores externos, ¿no? Que generalmente casi no hay responsabilidad, ¿no? Pero bueno, hablando de las competencias, señalamos que las competencias, para que tengan en todo validez, hemos visto que hay competencias por razón de materia, competencias por razón de territorio, competencia por razón de grado y competencia por razón de tiempo. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos que las competencias pueden ser por razones de materia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué te quiere decir eso? De que de repente yo delego al gerente de desarrollo urbano que vea todo lo que es relacionado a la planificación urbana, ¿sí? Dentro de la planificación urbana está la habilitación urbana, los certificados de parámetros de vías, yo qué sé, ¿no? Las autorizaciones o permisos para las licencias de construcción, yo qué sé. Le delego expresamente, tiene que hacer la delegación expresamente, ¿no es cierto? Entonces, si yo pido una habilitación urbana, ¿quién tiene que firmar? El gerente de desarrollo urbano, ¿no? Por su especialidad, por su conocimiento, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si de repente yo soy amigo en la municipalidad del gerente de administración tributaria? ¿Sí? Y le digo, oye, pues, que tú que trabajas en la municipalidad, no fue una resolución donde me das la habilitación urbana. Oye, pero yo no tengo que ver nada. No importa, como trabajas en la municipalidad, total, yo estoy pidiendo a la municipalidad de Cerro Colorado que me dé la habilitación urbana, ¿no? Y tú eres funcionario. Entonces, el funcionario de la gerencia de administración tributaria firma ese acto que se refiere a habilitación urbana. ¿Ese acto sería válido? No. ¿Por qué? Sí. Porque no es competente, ¿no es cierto? Porque no es competente por razón de materia. ¿Se da cuenta? Entonces también tenemos competencias por razones de materia, ¿sí? También tenemos competencia por razones de territorio. ¿Qué significa eso? El lugar. El lugar donde... El lugar, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Lugar. Hay funcionarios que ejercen su función en un territorio delimitado, ¿no es cierto? ¿Sí? Si yo vivo en Cerro Colorado y de repente corresponde a Cerro Colorado ver lo referente a la habilitación urbana y si el terreno queda en Cerro Colorado, ¿y qué pasaría si me voy a Caima, como es mi amigo el alcalde, y le pido que me dé una resolución donde me habilite mis terrenos y cambiar de uso, ¿no es cierto?, de rural a urbano? ¿Sería válido? No, ¿no es cierto?, porque mi terreno queda en Cerro Colorado. El competente es el de Cerro Colorado y no el de Caima, ¿no es cierto? Entonces, por razones de territorio, el territorio es delimitado, ¿no? Entonces te dice, alcalde de Caima, tú ejerces tus funciones, ¿sí?, dentro de esta jurisdicción. Alcalde de Cerro Colorado, dentro de esta jurisdicción. Ministro, tu jurisdicción es a nivel nacional, ¿sí? OEFA, ¿sí?, tu jurisdicción de repente es a nivel nacional, o de repente ha sido delegado, ¿sí?, las oficinas de OEFA para que vean
a nivel local, ¿se da cuenta? Entonces también hay competencias por razones de territorio, ¿no? Un espacio geográfico definido donde el funcionario ejerce su función, ¿sí? También tenemos por razones de grado. Hay disposiciones y normas que te dicen, ¿sí? El responsable de emitir los actos administrativos es el titular. Entonces, ¿qué entiendo de titular? La máxima autoridad, ¿verdad? Y si emite ese acto a alguien de inferior jerarquía, porque la jerarquía es vertical, ¿no es cierto? Y en esa jerarquía vertical, si emite un funcionario de menor jerarquía, ese acto es nulo. Y por último tenemos competencias por razones de tiempo. ¿Y qué es una competencia por razones de tiempo? Que se ejerce, ¿sí?, esa potestad por un lapso de tiempo. ¿Me puede dar un ejemplo? Claro que se lo doy. ¿Sí? Por ejemplo, doctora, ¿cuál es su nombre? Camila, ¿dónde vive? En el Cercado. Supongamos que Camila, de acá a unos años, se presenta a ser candidata y gana las elecciones y es alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Arequipa. ¿Sí? Ha sido elegida alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Arequipa, ¿no es cierto? Y Camila ha sido invitada, ¿no es cierto? Ha sido invitada, como todas las autoridades las invitan a China, a España, a Argentina, a Estados Unidos, a donde usted quiera. ¿Dónde quiere usted? A Francia. Ha sido invitada a Francia, la doctora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quieren ver todo lo que es tratamiento de basuras, reciclajes, ¿no es cierto? Y en Francia existe una empresa que se llama Veolia. Veolia ve todo lo referente al tratamiento de basuras y todo lo que es reciclaje, ¿no? Entonces le dijo, doctora Camila, vamos a ir a ver, yo quisiera poner lo mismo que hay en Francia, una empresa que trate y descontamine, ¿no es cierto? Y vamos a tratar la basura y vamos a tratar los residuos, ya sea orgánicos o inorgánicos, ¿no? Entonces la doctora, lógicamente, acepta irse a Francia, ¿no? Entonces sigue el trámite y dice, yo me voy a ir del 1 de mayo al 15 de mayo, ¿no es cierto? Y como no va a estar la doctora Camila ni del 1 de mayo al 15 de mayo, ¿quién en todo caso se va a quedar en su reemplazo? El teniente, lo que se conoce como teniente alcalde, ¿no es cierto? El teniente alcalde se queda en reemplazo. Y el teniente alcalde va a ejercer todas las funciones que le corresponde al alcalde, ¿no es cierto? Y dentro de esas funciones que le corresponde al alcalde está el de emitir actos administrativos, tomar decisiones, ¿no es cierto? Entonces, el teniente alcalde va a tomar decisiones en este periodo de tiempo. Regresa Camila y a partir del 16 de mayo está nuevamente al mando de la alcaldía. ¿Qué pasaría si este teniente alcalde emite un acto administrativo el 17 de mayo? ¿Sería válido? Sería fuera. ¿Ah? ¿No? No sería válido, ¿no es cierto? Sería nulo, porque esa función temporal ha sido de esta fecha a esta fecha, ¿no es cierto? Entonces también hay competencias por razones de tiempo, ¿no? Hay delegaciones, circunstancias que se hacen, ¿sí?, donde el titular o quien tenga que emitir el acto de repente no se encuentre, ¿no? Entonces tiene que haber un sustituto, alguien que reemplace, porque se imagina si se enferma el alcalde o se va el alcalde y entonces nadie va a reemplazar, quedó paralizada la municipalidad. Se imagina que el gerente de desarrollo urbano que tiene que ver sobre habitaciones urbanas, sobre licencias de construcción, se enferma, le pasa un accidente y está un mes paralizado, entonces un mes estaría paralizado esa área, no, ¿sí? Entonces hay otro funcionario que asume durante ese tiempo que se encuentra impedido, inhabilitado o se encuentra, como en el caso que hemos puesto, de viaje, ¿no es cierto? Entonces también se llama competencias por razones de tiempo. Entonces las competencias, la facultad que tiene el funcionario de permitir actos pueden ser por razones de materia, por razones de territorio, por razones de grado y por razones de tiempo. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí?
¿Se entiende, doctores? ¿Sí? ¿Cuál? El de materia. El de materia es que cuando la autoridad delega por especialidad. ¿Sí? Lo que es seguridad ciudadana le delego a un funcionario. Lo que es administración tributaria le delego a otro funcionario. Lo que es administrativo le delego a otro funcionario. Lo que es habilitación de urbana le delego a otro funcionario. Y le digo, oye funcionario, estas son tus funciones y tú tomas decisiones sobre estos temas. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría si al que no le he delegado ese tema toma una decisión? Entonces, ese acto es nulo, porque a ti no te he delegado eso, le he delegado a él, ¿sí? Por razones de materia, por razones de la especialidad, ¿no? ¿Sí? Al de seguridad ciudadana yo no le he delegado, porque el de seguridad ciudadana de repente es un militar, ¿sí? Yo no le he delegado para que vea todo lo que es habitación urbana, planeamiento, planificación, crecimiento de las ciudades, ¿no? Porque no es especialidad. Por eso le he delegado al arquitecto o al ingeniero que es especialista en ese tema. ¿Sí? ¿Queda claro? Otro requisito para validez del acto administrativo es el objeto. Y cuando hablamos del objeto, estamos hablando que el objeto tiene que ser. Jurídicamente posible. Tiene que ser. Jurídica y físicamente. Lícito. Cuando hablamos de lícito, ¿de qué estamos hablando, doctores? ¿Ah? Que no sea ilícito. Lo vamos a hablar otra vez. Que sea legal. Por ejemplo, Ilícito es cuando, digamos, en el aspecto de que no atende contra nuestra norma o buenas costumbres. ya. Muy bien, ¿qué más quiere opinar? ¿Cuál sería un ejemplo de algo ilícito? Vaya en contra de los intereses de otras personas. Que puede, o sea, un acto administrativo que puede ayudar a un interés en un sector, pero también puede perjudicar el sector de otros intereses. Y convalidar y hacer que los dos se establezcan y entonces sea Está regulado no ser ilícito. No, ese es de lícito. En caso de lícito sería Perdón. Es objeto ilícito. Me equivoqué. Objeto ilícito. ¿Cuál sería? Dame un ejemplo, te digo. No, o sea, pero cuando tú das un acto que te están haciendo algo mal, por ejemplo, de salir de la casa, es porque estabas siendo ilícito por 5 meses. No prohíbe que se ponga la responsabilidad en contra de los familiares en algunos casos. Sí, en el caso de algún acto administrativo que convalide eso. Ya, muy bien. Bueno, como dicen sus compañeros, ¿no? Tenemos varios ejemplos, ¿no? ¿Sí? El acto es nulo cuando el objeto es ilícito, ¿no? Como dice Snyder, ¿no? Snyder ha ido a Europa, estaba en Holanda, y en Holanda ha visto que la comercialización de la marihuana es legal, ¿no es cierto? Es lícito, ¿no es cierto? Entonces viene con su innovadora idea de que también aquí en todo caso puede poner un bar shop de estos donde venden marihuana, ¿no es cierto? Y para un poco formalizarlo quiere sacar una licencia. Y como es amigo de el alcalde, entonces él dice, bueno, me lo da. Y de repente nos sorprende al alcalde, ¿no es cierto? Y el alcalde, ¿sí?, con buena intención, siendo su amigo, le da la autorización para el expendio de marihuana, ¿no es cierto? ¿Ese acto sería lícito? No, no es cierto, porque ese acto es ilícito, ¿no es cierto? Porque en nuestro país pues no está legalizado la venta de lo que es marihuana, ¿no? Lo que sí creo que está legalizado es el consumo, pero una cierta cantidad no sabe cuánto.
tiene que ser ilícito. No enfermo. ¿No lo necesitas? ¿Hay más fuerte? O de repente cuando yo decida poner un bar, decida poner una discoteca al lado de la universidad, ¿no es cierto? Y hay una norma que te dice que no se puede poner bares, discotecas, casas de citas, nightclub, ¿sí? Al lado de las escuelas, colegios, universidades, ¿no es cierto? Entonces, si es que yo lo sorprendo o me dan como favor, ese acto es nulo, porque el fin de los actos administrativos tiene que ser lícitos. Lícitos. ¿Sí? Entonces, es el segundo requisito para la validez de un acto administrativo. El tercer requisito para la validez de un acto administrativo es la finalidad pública. ¿Y cuál es la finalidad pública en la administración? ¿Cuál es? No. Bien común. Interés, bien común. Yo busco la administración, Satisfacer necesidades. Interés común. Interés público, ¿no es cierto? Entonces, mi acto tiene que buscar la finalidad pública, el interés público, ¿no es cierto? Si yo le deniego a Smiler que ponga su negocio de venta de marihuana, estoy buscando el interés público, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Estoy buscando el interés público, la protección, ¿no es cierto? Si yo le deniego al doctor que no puede hacer en ese lugar ese espectáculo público no deportivo trayendo al grupo 5, porque ese lugar no es el apropiado para poner ese tipo o realizar ese tipo de actividad. ¿Por qué? Porque estoy buscando el interés público, ¿no? Porque si lo autorizo, de repente en ese lugar no hay salida de escape, no hay las vías idóneas, es peligroso, yo qué sé, ¿verdad? ¿Sí? Entonces mi decisión siempre tiene que buscar la finalidad pública. ¿Qué pasaría si de repente yo agarro y le digo al doctor, perfecto, yo te voy a autorizar que traigas al grupo 5, pero con una condición, que tú me permitas, ¿sí?, en ese lugar vender el licor, las cervezas, los alimentos, ¿sí? Entonces, estaría yo buscando el interés público, la finalidad pública. ¿Qué estaría buscando? ¿Ah? Mi interés personal, ¿no es cierto? Entonces, si yo estoy buscando mi interés personal, ya ese acto es nulo. Ese acto es nulo. Por eso dice que el tercer requisito para la validez del acto administrativo es la finalidad pública. El cuarto requisito para que sea válido el acto administrativo es motivación. ¿Sí? Motivación. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Que las decisiones tienen que ser motivadas. ¿Por qué? Porque el administrador quiere saber, en todo caso, ¿por qué me han denegado? ¿Cuál es la norma, en todo caso, que he incumplido? ¿Cuál es el requisito que he incumplido? ¿Por qué me deniegas? Entonces usted tendrá que decirle por esto, ¿no? Según el artículo tal, la norma tal, el reglamento tal, la constitución, yo qué sé, ¿no es cierto?, señala que en estos lugares no pueden realizarse estas actividades. Señor Mayer, según la ley, según la Constitución, en nuestro país se encuentra prohibido la comercialización de lo que es venta de marihuana, tal, ¿no? Entonces le hago a conocer, motivo mi decisión, ¿se da cuenta? Pues eso es un requisito, es un derecho de quién, del administrador, conocer y saber, ¿sí?, el motivo que llegaron a denegar o aceptar la decisión de la administración, ¿sí? Es otro requisito. Y el último requisito es el debido procedimiento. Y ese debido procedimiento es donde usted tiene derecho no solamente a peticionar, tiene derecho a que lo escuchen, tiene derecho a presentar pruebas, tiene derecho a ofrecer pruebas, tiene derecho a que se actúen las pruebas, ¿sí? Porque es un derecho, ¿no es cierto?, dentro de un debido procedimiento. Y dentro de ese debido procedimiento va a haber una decisión, ¿no? Entonces, estos son los 5 requisitos para que sea válido un acto administrativo. Competencia, que el funcionario que emita sea competente, que el objeto sea lícito, que la finalidad que se busque en esa decisión sea el interés público, que exista una motivación y, por último, que se siga un debido procedimiento. Entonces, cuando yo le pregunte en el examen, ¿sí?, ¿cuáles son
¿sí? Los requisitos para la validez de un acto administrativo, usted me pone eso y suficiente, ya tiene esos 2 puntos. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿O tienen alguna duda? ¿No? Doctores, ¿tienen alguna duda? Doctores, para ir terminando y hagan su ley. Ya, entonces eso hemos visto que es el acto administrativo. Los requisitos del acto administrativo son competencia, son objeto de contenido lícito, finalidad pública, motivación y procedimiento regular. ¿Y cuáles son las formas del acto administrativo? Dice que la forma del acto administrativo debe ser por escrito. Por escrito. ¿Sí? ¿Por qué por escrito te dice, no? Porque cuando expresa su decisión por escrito el funcionario público, te dice que se impide, en principio, ejercer presiones para que él pueda emitir sus decisiones. ¿Por qué? Porque va a ser público. Esa decisión puede verlo cualquier persona, ¿sí? No solamente el interesado, cualquier persona. Entonces, el hecho que esté plasmado en un documento de forma escrita, ¿sí?, impide que se pueda ejercer presiones sobre el particular, ¿no? Obliga a fundamentar sus decisiones, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque de forma escrita vas a dar a conocer a la persona por qué has amparado su pedido o por qué has denegado su pedido. Entonces usted tendrá que fundamentar las normas que ha utilizado y la interpretación que le ha dado a esas normas para favorecerlo o para denegarle ese pedido. ¿Sí? En tercer lugar, te dice que exige que el funcionario decida sobre todas las peticiones, sobre todos los pedidos que hace el administrado, ¿no? Porque pueda que no solamente haya un pedido, sino haya varios. Entonces tendrá que decidir sobre todos sus pedidos. Y por último, te dice, permite una mejor apreciación de los hechos por parte de los otros órganos, ¿no es cierto? Entonces, de repente, hay una apreciación mejor por el órgano legal, si es una habilitación urbana, por el órgano, en todo caso, administrativo, por el órgano que hace administración tributaria, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que se exige, que sea en forma escrita las decisiones de la administración. ¿Sí? ¿Vas ahí? Vamos con este primer tema. Son 5 minutos, ¿sí? Para la validez de los actos administrativos, ¿no es cierto? Se supone que cuando no se cumple con estos requisitos, los actos administrativos son nulos, no hay nulidad. Y la ley es clara sobre estas decisiones de nulidad, ¿sí? Yo le voy a proponer algo. Mire, en la clase anterior hubo personas que no participaron y lamentablemente no tuvieron público, ¿no? Hoy día yo le voy a tratar de dar, aunque sea medio punto por su participación, pero con la siguiente condición. Vamos a darnos cuenta que las normas del procedimiento, las normas del acto administrativo, las normas del procedimiento administrativo son sencillas, ¿no es cierto? Y la única forma de ver que son sencillas y que ustedes con una simple lectura pueden hasta interpretarlas, ¿sí?, es que ustedes puedan revisarlas, comentarlas y leerlas. Lógicamente que ustedes no lo van a hacer solos, lo van a hacer conmigo, ¿no es cierto? Entonces yo les voy a pedir lo siguiente, ¿sí?, que revisen en este momento lo que es la ley 27.444 o su tubo, que es el decreto supremo 004-2019, ¿sí?, que es la ley general de los procedimientos administrativos. Yo les voy a pedir que revise del artículo 8 al artículo, ¿sí?, 13. Solamente esos artículos, ¿sí? Entonces tenemos 15 minutos para que revisen
y los interpretamos y participamos, ¿sí? Los que quieran participar y tener el medio punto que les voy a regalar, que va a ser anotado por el tiempo de la Medio punto. Medio punto. Participación. Solo participación. No es participación, sino la interpretación. ¿Quién me lee el artículo número 8, por favor? A ver, léame, doctor, el artículo número 8. ¿Qué dice? Léame. Sí. Artículo 8. Validez del acto administrativo. Es válido el acto administrativo dictado conforme al ordenamiento jurídico. Según texto del artículo. ¿Quién lo interpreta? Número 27. ¿Quién quiere participar? Doctor, interprétemelo. Ya. A ver, doctor, ¿usted qué ha entendido? ¿La va anotando la doctora? ¿Lo va anotando el doctor? ¿Qué entendió? Que se cumplen con los requisitos de validez. Muy bien. La última persona, a ver. Conforme esté acorde a toda la normativa o ordenamiento jurídico que le compete. Muy bien. Vuelva a repetirlo y lo explicamos, por favor. Vuelva a leer. Validez del acto administrativo. Es válido el acto administrativo dictado conforme al ordenamiento jurídico. Ya, es válido ese acto administrativo que se dicta conforme al ordenamiento jurídico. ¿Y cuál es el ordenamiento jurídico? La Constitución, la ley, los reglamentos, ¿no es cierto? Si yo ese acto administrativo, esa decisión que toma la administración, la amparo en una norma constitucional, en una ley o en un reglamento, entonces es válido, tiene un respaldo jurídico, ¿no es cierto? No me he inventado, ¿sí? No he tomado una decisión sin ese respaldo jurídico. Entonces, ¿por qué dice? Ojo, es válido los actos administrativos que se dictan al amparo de una norma, ¿sí? Artículo 8. Artículo 9. Léame otra persona, por favor. Léame, doctor. Presunción de validez. Todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por la autoridad administrativa jurisdiccional según corresponda. ¿Quién quiere interpretarlo? Los que participan ya no participan nuevamente, ¿estamos? Sí, para dar la oportunidad a todos. ¿Les parece? Yo participado. ¿Ustedes han participado? No, las participaciones de rato. Que a pesar de que el acto administrativo como tal cumple los requisitos de nulidad, para que sea nulo, evidentemente, mientras no sea declarado por la entidad correspondiente como nula, no puede, se sigue considerando válido. Muy bien. Que se requiere que haya una declaración expresa por parte de la autoridad que es nulo el acto para poder considerarlo válido. Mientras tanto, Es válido. ¿quién más quiere participar? A ver, doctora. Mira, dice que todo acto administrativo es válido mientras no sea declarado mediante una resolución. Quiere decir que mediante no sea declarado mediante resolución por una autoridad subordinada, se sigue emitiendo así como acto administrativo. Entonces vamos viendo. Usted dice presunción de validez. El acto se presume válido mientras no haya una autoridad, ¿sí?, que declare esa nulidad. Es igualito que el acto jurídico, ¿no es cierto? ¿Sí? Si de repente usted celebra un contrato con una persona que no tenía capacidad para celebrarlo, ¿sí?, no automáticamente no es nulo el contrato, ¿no es cierto? ¿Qué tiene usted que hacer para que ese contrato sea nulo? ¿Qué tiene que hacer? ¿Ante quién tiene que ir? ¿Ante quién? ¿Y quién es la autoridad? Administrativa. No, estamos hablando de un acto jurídico. ¿Quién es esa autoridad? El juez. Por eso hay esos procesos de nulidad de acto jurídico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es el juez quien va a determinar, verificar si ese acto es nulo o no. Pero no es automático. Lo mismo sucede en el acto administrativo, ¿sí? En el acto administrativo, ¿sí?, se presume que es válido mientras una autoridad competente no declare su nulidad. Pero acá te dice que son dos instituciones que pueden declarar nulidad. ¿Y cuáles son esas dos instituciones? Al final, ¿qué te dice? ¿Quién puede declarar nulidad? Administrativa y jurisdiccional. Y cuando hablamos de jurisdiccional, ¿de quién estamos hablando? El juez. Entonces te dice, señor, ¿sí?, es válido el acto administrativo mientras no sea declarado por una autoridad competente, ¿no es cierto? Y la autoridad puede ser la autoridad administrativa o la autoridad judicial. ¿Se da cuenta? ¿Sí?
Son dos los que pueden declarar la nulidad. Autoridad administrativa y judicial. Entonces, cuando le ponen el examen, ¿quién declara la nulidad de un acto administrativo? Entonces, si usted me pone, autoridad administrativa tiene medio punto, ¿no es cierto? Pero si me pone la autoridad administrativa y la autoridad judicial, ¿no es cierto? Entonces son ellos los que declaran la nulidad. ¿Se entiende o no se entiende, doctores? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Está claro? ¿O alguien quiere que le explique un poco mejor? ¿Le doy otro ejemplo, por favor? ¿Se entiende? Bien. Artículo 10. Causales de nulidad. ¿Quién quiere leerme la primera parte? Vamos, doctor, léame. Son juicios de actos administrativos que declaran nulidad de derecho los siguientes. La contravención a la Constitución, a las leyes o normas reglamentarias. No, ahí nomás, quedémonos ahí, por favor. Contravención, Constitución, ley y normas complementarias, reglamentarias, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Sí? Cuando hablamos de nulidad, ¿sí?, el vicio tiene que ser tan grave que no permite su convalidación, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces me dice, primera causal de nulidad, es nulo el acto administrativo que contravenga la Constitución, que contravenga la ley y que contravenga la norma reglamentaria. ¿Quién interpreta, por favor? ¿Quién quiere participar interpretando? A ver, vamos. Esta razón nos dice que no debe contravenir la Constitución nuevamente el interés público, o sea, que no afecte a la salud, al trabajo, o sea, que no vulnere estos derechos, para que si vulnera estos se considera nulo. A ver, tengo un ejemplo. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, la Constitución promueve lo que es el derecho a libre tránsito, ¿no? Entonces, si yo tengo un interés de cercar mi propiedad más allá de los límites permitidos, pues puede ser. Ya, entonces, ¿qué estaría contraviniendo? El derecho a libre tránsito. Ya, un derecho, una norma constitucional, ¿no es cierto? Acá en el artículo dice de pleno derecho. Entonces, si se presume válido y acá dice nulidad de pleno derecho, ¿cómo encajan ambas? Ya. A ver, ¿pueden leer la norma, por favor? Son vicios del acto administrativo. No, son vicios del acto administrativo que causan su nulidad de pleno derecho los siguientes. De pleno derecho es porque está normado, ¿sí? Existe una norma. Aquí lo que estamos discutiendo es la norma, es la ley, es el derecho, de pleno derecho. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque aquí no discutimos las pruebas. Aquí lo que discutimos es una norma, ¿no es cierto? Entonces te dice, son causales de nulidad de pleno derecho. ¿Por qué? Porque estamos hablando de disposiciones normativas, positivizadas, que están normadas, ¿no? Te dice, primero, quien contravenga la ley, la Constitución, la ley, la norma o los reglamentos. ¿Y por qué te dice pleno derecho? Porque solamente la ley establece cuáles son esas cuatro causales. Si no está dentro de esas cuatro causales que usted ve, entonces son nulos, ¿no? Entonces te dice, son nulos este y este. Pleno derecho. ¿Sí? ¿5 o 4? ¿Quién más quiere interpretar? ¿Sí? Entonces lo que te está diciendo y lo que dice el doctor, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver, doctor, participe. Lo que yo quiero sacar es que exactamente esta cuestión de nulidad se refiere en sí con todo lo que se refiere a derecho administrativo, porque el derecho en sí es sistemático. El derecho administrativo es el resultado de todo el conjunto de los. En sí, que haya un acto administrativo que vaya contra el pleno derecho, especialmente contra la Constitución, contra las leyes y normas reglamentarias, sería como una contradicción a lo que es el derecho administrativo en sí, porque este vela por el interés público. Ya, ¿quién más quiere participar? Otra persona, a ver, doctora, denme un ejemplo. Le puedo dar un ejemplo de que, imaginamos que el municipio da una ordenanza de que todos los centros comerciales o los restaurantes tienen que cerrar sus puertas como a las 8 de la noche y un restaurante que abre a las 10 de la noche va en contra y quiere
quieren impugnar la ordenanza ante el Poder Judicial, porque van en contra del derecho de libre ejercicio de la actividad empresarial. Bien, te dice que es nulo cuando de repente yo dé un acto administrativo que contravenga la Constitución, ¿no? Por ejemplo, lo que dijo el doctor, ¿no es cierto? Doy una ordenanza que permito la instalación de rejas en vías públicas, ¿no es cierto? ¿Sí? Oye, tú no puedes limitar el libre tránsito de las personas, ¿no es cierto? Eso que contraviene la norma constitucional, libertad de tránsito, ¿no es cierto? Doy una norma que contravenga la ley, ¿no es cierto? Pongo aquí un bar, ¿no? Cuando la ley me dice que está prohibido poner bares al lado de la universidad, ¿no es cierto? O doy una norma, doy un acto administrativo que contravenga el reglamento, ¿no es cierto? Entonces, esos actos son nulos porque contravienen la Constitución, la ley o las normas reglamentarias, ¿sí? ¿Hasta ahí está claro? Sí. Segundo, ¿cuál es otra causal de nulidad? ¿Quién lee, por favor? ¿Puede leerla, por favor? El defecto o la omisión de algunos de los requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. Bien. ¿Quién puede interpretarlo? A ver, doctora. Nos quiere decir que un acto administrativo es cuando falta algún tipo de competencia, en este caso podría ser la firma de la autoridad. Perdón. La firma de la autoridad. La firma. Un ejemplo sería la firma por parte de la autoridad, ¿no? De que esto se puede hacer una lógicamente, si es que no hay excepciones. ¿Quién ha participado? Bueno, este artículo nos dice que el defecto o la omisión sea alguno de los requisitos de validez que, según como hemos aprendido hoy día, sea la competencia, sea el objetivo ilícito, sea la finalidad pública, la motivación o el debido procedimiento, salvo que se presente alguno de los requisitos que pueda ser la apelación. El artículo 14 de la ley nos menciona tres supuestos de conservación, que si es que no estoy mal, no me recuerdo bien. Yo explico. Muy bien. A ver, doctora. Nos dice que si falta algún requisito necesario para que el acto sea válido, entonces se va a considerar nulo, al menos que se aplique alguna de las excepciones que especifica el artículo 14. Deme un ejemplo, doctora. Digamos, si falta algún requisito de competencia, como dijo mi compañera, Por ejemplo, si es que firma un funcionario que no es competente, ¿no es cierto? Entonces no estás cumpliendo con esos requisitos. Si no cumple con el objeto, si no cumple con la finalidad pública, si no cumple con la motivación, si no cumple en todo caso con el debido procedimiento, ¿no es cierto? Que esos son los requisitos para validez. Si incumple con los requisitos, es nulo ese acto. Salvo, te dice, ¿y qué dice ese artículo? Que pueda subsanarlo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué puede ser subsanado? Puedo subsanar que de repente quien tenía que firmar esa resolución por jurisdicción era el alcalde de Caima, pero yo lo he hecho firmar por el alcalde de Yanaguara. ¿Puedo convalidar ese acto? ¿Podría convalidar? ¿Te cree? No, ¿no es cierto? No podría convalidar, es insubsanable. Es insubsanable, ¿no es cierto? Puedo convalidar de que yo le haya dado autorización para que el doctor Esmaya ponga su fumadero ahí en alguno de estos lugares para el expendio. ¿Puedo convalidarlo? No, ¿no es cierto? ¿Sí? Es insubsanable. ¿Puedo convalidar una motivación insuficiente que de repente puse, ¿sí?, en base a los artículos tal, y no interpreté, o de repente me faltó una norma para complementar? ¿Puedo convalidar eso? ¿Puedo convalidar? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Puedo convalidar o no puedo convalidar? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Puede perjudicar a la decisión final. No hay motivación. No voy a cambiar mi decisión. Ya le di la decisión, sino que de repente la motivación es insuficiente, ¿no? De repente usted me dice, ¿no? La Constitución en su artículo tal, la ley en su artículo, pero me olvidé de poner lo que dice el reglamento. ¿Puedo convalidarlo?
Sí, siempre y cuando no cambie la decisión, ¿se da cuenta? Siempre y cuando no cambie la decisión, entonces puedo convalidar. Entonces eso es subsanable y como ustedes conocían en derecho civil es anulable, ¿no es cierto? Puedo convalidar. El vicio no es tan trascendente que me lleve en todo caso a la nulidad, ¿no es cierto? Es convalidable. Pero si el vicio no se puede en todo caso subsanar, es nulo. ¿Sí? Tercero, es nulo el acto. ¿Quién me lee? A ver, doctor. Los actos expresos por los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquieren facultades o derechos cuando son contrarios al ordenamiento jurídico o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición. Muy bien. Supongamos que este sea el texto único de procedimientos administrativos. En el texto único de procedimientos administrativos te dice habitación urbana. En las habitaciones urbanas te pone requisitos. ¿Sí? Requisitos. Dentro de los requisitos te pone que tú tienes que presentar por tu DNI, tu pago de tu tasa, ¿sí? Y 3, te tienes que presentar, te dice, ¿sí? Certificados de factibilidad, de agua y luz, ¿no? Porque supuestamente estás pidiendo la habilitación para hacer viviendas, ¿no? Entonces, lo que tienes que tener es certificado de factibilidad de agua y otros requisitos más, ¿sí? 4, 5, 6, 7, 8, otros requisitos más. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Y qué pasaría si en este procedimiento te dice, uno, que es aprobación automática? Es un ejemplo. Es aprobación automática. ¿Sí? Que cumpliendo con estos requisitos, presentas y automáticamente está aprobado. ¿Sí? Ah, como tú conoces eso, entonces tú dices, o sea que a mí SEDAPAR y SEAL no me están dando estos certificados. Pero como es aprobación automática, meto nomás el documento y con la sola presentación ya está aprobado. ¿Sí? ¿Sería válido eso? ¿Sería válido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No cumple con los requisitos. Si te está diciendo, en principio, te está diciendo las decisiones expresas, ¿no es cierto? Una resolución. Si esa resolución le he dado y de repente no me he dado cuenta por decir, inoperancia, desconocimiento, lo que usted quiera, que tenía que cumplir con este requisito y le di esa autorización y después verifico, después constato y me doy cuenta que le falta este requisito, ese acto es nulo. ¿Sí? ¿Qué pasaría si no es aprobación automática, si no es con silencio administrativo positivo? Pasaron los 10 días que yo tenía, ¿verdad? ¿Y qué dice? Si yo no te respondo en 10 días, adquiero el derecho por silencio administrativo positivo, ¿no? Y de repente pasaron los 10 días y la administración no te dio respuesta. Ah, perfecto, gané, pues no me dio respuesta. Entonces ya tengo ese derecho por silencio administrativo positivo. ¿Eso significa que la administración no puede verificar, constatar si cumpliste los requisitos o no? Sí, verifica, sí constata. Y si verifico que te falta este requisito, ese acto es nulo. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo ese artículo? Señor, te dice, los actos expresos o los que se adquieran por aprobación automática, por silencio administrativo positivo, ¿sí? Y no se cumplan con los requisitos establecidos, el acto es nulo. ¿Por qué? Porque la administración puede verificar, puede constatar sus propios actos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hay aprobación automática, tengo derecho a revisar si efectivamente cumplió con todos los requisitos o no. Si se ha adquirido por silencio administrativo positivo, tengo derecho a verificar si ha cumplido con todos los requisitos y las formalidades o no. Y si no ha cumplido ese acto es nulo. ¿Sí? Es lo que te dice ese artículo. ¿Lo entendemos? ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Y el último, es nulo el
acto administrativo. A ver, tirarlo por favor. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal o que se dicten como consecuencia de la misma. ¿Quién quiere? Vamos, doctor. Bueno, esta es referente a los actos administrativos que surgen como resultado de una infracción penal o como consecuencia de un ejemplo podría ser que un funcionario público firme un contrato como soborno, lo cual esto constituiría como una infracción penal. Las infracciones están reguladas en el Código Penal y que la autoridad jurisdiccional también. Sí, pero a ver, denme un ejemplo. Por ejemplo, digamos que el Ministerio de Educación da licencia a un colegio ya un colegio, pero la licencia la dio por favoritismo, entonces es nulo porque no cumple con los estándares de educación. No puede dictar. Ya, a ver, doctora. Ya, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? O sea, está bien, es ilícito, pero ¿por qué? O sea, está bien, pero de repente eso ha sido por desconocimiento, ignorancia de, o sea, que lo dio. ¿Dónde estaría en todo caso la comisión del hecho penal? O si usted me dice, le dio porque lo cohibió. Entonces, eso ha sido consecuencia, de repente, ¿sí?, de la comisión de un delito, ¿no es cierto? Entonces, a ver, doctor, ya terminamos con usted. Digamos una funcionaria pública que no tiene la resolución de nombramiento ilegal a su hijo, y sería un acto de delito o de Bien. Sí, o sea, todos aquellos que tengan en todo caso una sanción penal, por ejemplo, falsifico un documento o falsifico los certificados de factibilidad de agua y luz, como si me lo hubiera dado SEDAPAR, como lo hubiera SEAL, pero nunca me lo ha dado. He falsificado esos documentos. Esa falsificación, que se considera delito. ¿Cómo he obtenido esa resolución, ese acto administrativo? Por la comisión de un delito, ¿no es cierto? Como decía su compañera, ¿no? De repente soborno al funcionario para que me entregue ese acto administrativo favorable, ¿no es cierto? Y después se comprueba que ese acto ha sido como consecuencia de un soborno, ¿no es cierto? Entonces te dice, es nulo aquel acto que tiene como está constituido por la infracción de un acto penal, ¿no es cierto? ¿Eso se entiende también, doctores? Entonces son nulos los actos administrativos, uno, cuando contraviendan la Constitución, la ley o una norma reglamentaria. Son nulos los actos administrativos cuando, ¿sí?, no cumplen con los requisitos establecidos para la validez de un acto administrativo. Son nulos los actos administrativos expresos, ¿sí?, cuando no cumplen con los requisitos, y los que se adquieren por aprobación automática y sin inicio administrativo positivo, cuando tampoco no cumplen con los requisitos establecidos en las normas reglamentarias. Y por último, es nulo el acto administrativo que tenga como origen, ¿sí?, la comisión de un delito penal. ¿Sí? Esas son las causales que te señala el artículo 10 de la Ley de Procedimientos Administrativos. ¿Sí? Y para ir terminando, doctores, ¿sí?, y para ir terminando, siguiente artículo. ¿Puede leer la doctora? Instancia competente para declarar nulidad. Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que desconciernen por medio de los recursos administrativos previstos en el artículo 10 del artículo 2 de la presente ley. ¿Ya? Lo cuento. Vamos, doctores. Ya, entiendo que la ley los administrados pueden cumplir las nulidades de los actos administrativos por medio de los recursos de lo que podría ser de apelación y de consideración. Muy bien. Perfecto. Entonces te dice este artículo que ¿quién puede pedir la nulidad? El administrado. ¿Sí? Pero solamente el administrado puede pedir la nulidad. ¿O quién también puede solicitar? ¿Quién más? La administración, porque te habla de la nulidad de oficio. ¿Sí? Y cuando te habla de nulidad de oficio, te está hablando quién pide la nulidad, la administración. Puede que el particular pueda hacerlo valer, como dice su compañera, ¿no es cierto?
¿sí? Oye, este acto es nulo, pues contraviene la Constitución. Entonces pido la nulidad para que sea la persona quien resuelva, ¿sí? Que declare esa nulidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Pido la nulidad porque no se ha cumplido con los requisitos, ¿se da cuenta? ¿No? Pero también la administración puede revisar sus decisiones. Y de repente de la revisión de mi decisión, compruebo que ha habido una omisión, que le he dado de repente una licencia al doctor Smayer sin que cumpla con los requisitos, ¿se da cuenta? ¿Sí? Porque estoy haciendo una revisión de oficio, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes pueden solicitar la nulidad? Los administrados, cuando se vean perjudicados, interponiendo recursos, ¿sí? Que correspondan, ¿no? Recursos administrativos, sea reconsideración o apelación, o la misma administración, ¿sí? De oficio, sin necesidad que lo pida el administrador, ¿sí? Y para terminar, ¿quién declara la nulidad? ¿Quién declara la nulidad? El superior jerárquico, y a falta de superior jerárquico, la misma autoridad que expidió el acto. ¿Sí? ¿Han entendido esa parte? ¿Se da cuenta que no es difícil, está complicado o está complicado? Entonces seguimos la siguiente. Perdón. El siguiente martes tenemos un control de lectura, se lo estoy pasando el día de hoy al doctor Mayer, que es los principios de derecho administrativo, que es de Cristian Guzmán Napuli, que está llegando también al Congreso, donde ustedes están invitados a participar, que es el día 6, 7, 8 de junio, y estoy pasando 5 resoluciones. 3 del Tribunal Constitucional sobre los principios del procedimiento administrativo, y 2 que también vemos que las otras instituciones de administración pública también aplican los principios, una del Ministerio de Trabajo y otra de Indeco. ¿Sí? Se la paso entonces en este momento al doctor Smayer para que